Vamos a leer todos juntos. ¿Lo tienen? Isaías queda después de Génesis y antes del Apocalipsis. Entre medio de esos dos libros está el libro de Isaías. Capítulo 9, versículo 6. Todos juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Oremos. Señor Dios, en esta mañana queremos darte gracias por tu presencia con nosotros. Gracias porque un día en la eternidad tú has planeado la venida de Jesucristo. Y Jesucristo vino en el tiempo señalado por ti. Y Él vivió la vida perfecta en medio de una humanidad entregado al pecado y a la corrupción. Vivió una vida sin pecado, pero aún así el mundo quiso deshacerse de Él, pero no entendían que tú le enviaste para morir por nuestros pecados. Él vino a pagar el precio del pecado de la humanidad que estaba entregado al pecado y a la oscuridad. Jesucristo vino para traernos luz, salvación, perdón de pecados, vida eterna. Y por ello te agradecemos, porque fue tu plan que hiciste prevalecer sobre los designios humanos. Cuando el hombre pensó maldad contra el Hijo de Dios, tú tenías en mente salvar de la condenación eterna a la humanidad. Y ahora tú haces la invitación para que todo aquel que cree en tu Hijo Jesucristo reciba perdón de pecados y vida eterna. Y te damos gracias por la vida que tú has traído a muchos de nosotros. Y pedimos en esta mañana, Dios, que tú puedes obrar en los corazones y traigas salvación, traigas convicción a cada uno de nosotros. Que de verdad cada uno de nosotros podemos conocer al Dios de amor. Y que ese amor al Dios de amor puede prevalecer durante estos días de Navidad que recordamos el nacimiento del Salvador. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Durante estos domingos vamos a estar viendo estos nombres. Hoy día quiero concentrarme sobre el nombre Admirable y Consejero. Y después vamos a estar viendo Dios fuerte, Padre eterno o Padre de la eternidad. ¿Y cuál es el último? Príncipe de paz. Pero la meta es de que cada creyente, que cada persona conozca al Dios que amamos, al Dios que servimos y al Dios que admiramos. Y que nuestro conocimiento de este Dios nos llene de admiración y deseo para servir más a este Dios que se hizo hombre. Todos nosotros sabemos de que somos pecadores. Nadie nos tiene que enseñar o convencer. Las personas se quieren hacer el inocente como que no, yo nunca pequé. No es verdad. Todos muy profundo dentro de nuestra vida sabemos que somos pecadores. Porque sabemos que hemos mentido, sabemos que hemos desobedecido, sabemos que hemos hecho lo malo en nuestras vidas. Y Dios llama todo esto pecado. Entonces la humanidad estaba sucumbida en su perdición, en la oscuridad, en la condenación. La Biblia dice bien clara, por cuanto todos pecaron, todos están separados,
destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Biblia declara que la paga del pecado es muerte, condenación eterna por causa del pecado. Dios ha creado al hombre en el huerto de Edén y Dios ha creado a Adán en toda perfección e inocencia. Dios no creó un hombre pecador. El hombre se hizo pecador por elección. Adán decidió desobedecer. Adán decidió rebelarse contra el principio de Dios, contra el mandato de Dios. Y voluntariamente incurrió en pecado. Voluntariamente pecó. Y se hizo el hombre desde ese entonces pecador. Y al mismo tiempo entró en el mundo la muerte, condenación, separación para siempre de la presencia de un Dios santo. Y en esa condición la humanidad empezó a desarrollarse. El hombre cada vez más y más se metía más profundo, más abiertamente en la rebeldía y en el pecado. Y en la primera generación Dios lo destruyó con un diluvio. Y Dios dijo: hasta aquí mi espíritu va a contender con el pecado y la corrupción y la perversidad del hombre. El mundo de ese entonces se involucró en el pecado. El mundo se involucró en la perversión, como Sodoma y Gomorra, que tenemos ejemplos en la Biblia. Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y nacieron gigantes. En la humanidad se pervirtió y Dios dijo: basta, y mandó el juicio sobre el mundo entero a través del diluvio. Él salvó a Noé. Noé hizo un arca, 8 personas se salvaron, y de ahí nuevamente el mundo empezó a poblarse. Y todavía hasta el día de hoy continúa el mismo pecado. No ha cambiado desde ese entonces. Y cuando el mundo estaba perdido, sin Dios, sin esperanza, Dios envió a una pequeña ciudad, Belén, a un ángel a visitar a una virgen. ¿Cómo se llamaba la virgen? María. ¿Ya? Y Dios a través del ángel le anunció de que ella iba a concebir. Y Dios iba a traer al mundo al Salvador. Y Dios usó una jovencita como María para poder traer al Salvador al mundo. Era el plan de Dios. Y en estos días de Navidad, el mundo va a empezar, o ya empezaron los negocios a anunciar. El internet está lleno de anuncios, las tiendas están llenas de anuncios, la televisión está lleno de anuncios. ¿De qué? De regalos, de negocios. Y es la época donde muchos se van a endeudar, ¿no es cierto? Buscan dinero de donde no hay. Es la época donde se rompen los colchones para sacar los soles del año guardado para ir a comprar su regalo de Navidad. Otros van a hacer su pavo. Acá se celebra con pavo, ¿no? En Navidad, ¿no? Pavo, pollo, chancho, lechón, lechoncito. Le gusta su lechón. Otros, los niños, ¿qué esperan? Su regalo. ¿Y qué más? Su panetón y su chocolate caliente, ¿no? Es el único país donde hace 100 grados de calor que dan chocolate caliente, ¿no es cierto? ¡Qué barbaridad! En los países fríos se toma chocolate caliente. Acá todo el mundo está transpirado tomando su chocolate y están sudando. La Navidad se está transformando en una época de comida, de viandas. Todo el mundo preocupado para preparar la casa para poder recibir la Nochebuena y la Navidad. Allá en Curazao ya todos están hablando ya de qué van a comer en la Nochebuena, ¿no? Y los villancicos están sonando por todos lados.
Otros, como dije, ya van a hacer deudas para comprar sus muebles. En Curazao, con mi esposa, nosotros veíamos de que cada Navidad la gente cambia todas sus cortinas, cambian los muebles, los botan, y nosotros íbamos con una camioneta a recibir todos esos regalos de Navidad, ¿no? Y lo forrábamos, y la gente venía después de nuestra, qué mueble tan bonito, ¿dónde lo compraste? Al lado del basurero, ¿no? Y nos hacíamos la casa bonita con todo lo que la gente despreciaba, porque eran cosas nuevas, ¿no? Entonces, si lo querían votar, nosotros lo recibíamos con mucho gusto, ¿no? Así que, pero eso se ha transformado la Navidad en vanidades. Y gastamos dinero en comprar regalos, en comprar la comida, las cuales cosas no son malos. Pero todas estas cosas nos han llevado a perder el significado verdadero de la Navidad. Los ángeles vinieron a anunciar a la humanidad: Dios va a mandar a un niño, porque un niño nos es nacido. Los ángeles vinieron y anunciaron la venida del Mesías. Y ellos decían que el Mesías iba a venir como un niño, como un humano. No iba a bajar del cielo un adulto para reinar. Observe lo que dice acá: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y nos habla acá de su nacimiento virginal en aquella noche de paz. Dios envió al Salvador. Los pastores estaban en el campo velando sus ovejas. Esa noche tranquila una luz resplandeció en el cielo. ¿Y qué dijeron? Os es nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? ¿Un qué? Un Salvador, que es Cristo el Mesías, enviado de Dios, el Señor. El Dios eterno se hizo hombre y descendió a la humanidad, a nacer de la Virgen María, en un pueblito pequeño. Y en las noches vamos a estar viendo por qué Belén, por qué el nacimiento de Cristo, por qué un pesebre. Y vamos a concentrar todos nuestros mensajes de estos domingos en Cristo, porque Él es nuestro verdadero significado de la Navidad. Sin Cristo no habría Navidad. Él trajo buenas nuevas, esperanza para el hombre que estaba inmerso en su pecado y en la condenación por su pecado. Cristo descendió y los ángeles anunciaron. Observen conmigo en Lucas capítulo 1, mantengan su dedo ahí en Isaías y vamos a Lucas capítulo 1 y observemos lo que dice del Salvador acá. Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Desde el versículo 30 nos da el trasfondo, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre como Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Observe el texto que dice: y dará que el trono de David, su padre. En Isaías dijo, ¿qué dice Isaías? El principado sobre su hombro. Y está hablando del Mesías que iba a venir, no solamente a ser el Salvador, sino Rey. Y un día el Mesías va a volver para ser Rey
sobre su pueblo. Y Él va a sentar en el trono de David para siempre. Pero el anuncio del ángel a María fue que darás a luz. Primero le dijo, vas a concebir en tu vientre. Y le explica todo, y María después le dice, pero un ratito, le dice, ¿cómo puede ser esto? Porque yo no soy casada. Y el ángel le dijo, el Espíritu de Dios va a hacer un milagro en ti. Y el Espíritu de Dios va a poner en tu vientre al niño, al Santo Hijo de Dios. Ahora María le dijo después, hágase conforme a tu voluntad. Pero María quizás no estaba consciente de todo lo que esto traería consigo. Nosotros los hijos de Dios lo leemos y lo aceptamos. Pero el mundo alrededor, ¿aceptaron eso? Que el Espíritu Santo vino y le puso ¡tic! O que la cigüeña vino y le trajo el bebé, como decimos a los chicos. Mamá, ¿cómo nací? Lo que pasa que vino una cigüeña volando y te trajo, ¿no? O como mi esposa le decía a Priscila, lo que pasa que antes tú estabas en el mundo de los niños y después Dios te dejó venir a nosotros. ¿Será cierto? El mundo de alrededor de María pensó que María fue infiel a José. Le tiraron a la cara a Jesús más adelante y le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Ellos pensaron que María fue infiel, tuvo fornicación, fornicó con alguien, y José quiso tapar el pecado de María. Esa era la verdad alrededor de la historia. Pero Dios no falla. Opiniones del hombre no cambia el plan de Dios. La palabra de Dios nos dice bien clara que fue un milagro lo que Dios hizo en el vientre de María. ¿Cómo creó Dios a Adán? A ver si se acuerdan. Del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Dios agarró el barro y formó y sopló a viento de vida, y fue el hombre que un ser viviente. ¿Cómo creó Dios a Eva? Le hizo dormir a Adán, le sacó uno de sus costillas, y de esa costilla, ¿qué habrá hecho? Y salió una mujer. Dice que formó o hizo una mujer y lo trajo a Adán. Y me imagino que fue bien bonita, porque cuando Adán lo vio dijo, ¡wow! Este es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, vení para acá, ¿no? Y era difícil para Dios. Tú puedes formar un barro y soplar aliento de vida. ¿Hay algo? ¿Tú lo puedes hacer? Tú puedes agarrar un hueso y formarlo y hacerle una mujer hermosa y presentarle a un varón. No podemos. ¿Tú puedes poner la simiente dentro del vientre de una mujer? Lo que es imposible para los hombres, dice el ángel, es posible para Dios. Por eso su nombre es ¿qué? Admirable. Porque su nacimiento fue admirable. Y el ángel le dijo a María, no es cualquier niño. Observe conmigo. Y llamará su nombre ¿qué? Jesús. ¿Qué significaba Jesús? En Mateo lo dice, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. No era cualquier niño que iba a nacer, era Jesús, el Salvador del mundo, el que iba a venir para salvarnos de nuestros pecados. Y el ángel, antes de nacer, antes de que el Espíritu de Santo viniese sobre María y hiciese el milagro, ¿qué dijo? El Salvador. Llamará su nombre Jesús. ¿Qué más dijo a María? Y dice, será que grande. No era cualquier Jesús. Es el Dios grande, es el Dios poderoso, es el Dios fuerte. En Isaías dice Dios fuerte. En Isaías lo llama Dios de la eternidad. Le está diciendo a María, es el Dios de la eternidad,
que va a venir a nacer a través de ti. Dios te ha escogido para este propósito especial. ¿Qué más dice de Jesús acá? Era llamado, fue y será llamado, ¿qué dice? Hijo del Altísimo. Tremendo, ¿no es cierto? El Dios eterno ahora iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David para siempre. Entonces, él iba a ser el rey. No era cualquier bebé, era Jesús. Era el Dios eterno. Era el Hijo del Dios Altísimo. Y era el rey que vino a nacer en un pobre pesebre, porque nadie se preocupó en darle un lugar noble para nacer. Todos estaban ocupados. Todos los lugares estaban ocupados, estaban llenos, la gente se movía de un lugar para otro porque hubo un edicto para ir a inscribirse. Todos estaban preocupados en la ley que el emperador dio. Hoy tengo que ir a mi ciudad a inscribirme, si no, no soy reconocido como persona. Y cuando la persona de Dios llegó, la gente ni se dio cuenta a quién le estaban negando el espacio en su casa. Y llegó el momento de alumbramiento y María José lo único que encontró fue un establo. Y allí no había cuna. Seguramente no había mucha ropa bonita para ponerle. Nació el Salvador y lo pusieron ¿qué? En un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un bebedero para los animales. Y en ese lugar pusieron a Jesús, pusieron al Dios grande, pusieron al Hijo del Altísimo, pusieron al Rey a descansar sus primeros días de nacimiento. Y hoy en día sigue igual. Llega la Navidad y nadie se acuerda quién es Jesús. Nadie se acuerda de qué pasó en Navidad. Todos están corriendo ¿a qué? A buscar su regalo, a comprar su pavo, a comprar su lechón, a preparar y a dedicar tiempo a la decoración de la casa, su árbol de Navidad, sus decoraciones, su regalo, el Papá Noel, todo. Y muy pocos realizan que es el recordatorio del nacimiento de ¿quién? Jesús. ¿Qué más? Dios grande. ¿Qué más? Hijo del Altísimo. ¿Qué más? El Rey. A ver si se acuerdan. ¿Quién nació? Jesús. ¿Qué más? Dios grande. Hijo del Altísimo y el Rey. Ahora le dijo el ángel en Isaías nuevamente. Y llamará su nombre ¿cómo? Y se llamará su nombre admirable. Esa palabra significa sobrenatural. Significa destacado, notable, maravilloso. Nos habla de un Dios que hace cosas grandes, difíciles, imposibles. Observen conmigo en Jueces capítulo 13. El nombre admirable. Acá nos habla de Manoah. Versículo 2, Jueces 13, 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. ¿Qué le dice ahora? ¿Qué le dice? Pero concebirás y darás a luz un hijo. Y la mujer
Versículo 6, vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como aspecto de un ángel de Dios temible, observe bien la descripción, en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Versículo 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿qué le dice? ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu promesa te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es qué? ¿Qué es su nombre? ¿Y se llamará su nombre qué? Ay, ay, ay. ¿Qué le dijo a María el ángel? ¿Este será qué? ¿Qué le dijo? ¿Dios qué? Dios grande. Este será grande. ¿Y qué significa admirable? Grandioso. El Dios grande. ¿Qué significa admirable? El Dios maravilloso. El Dios que hace cosas grandes, difíciles, imposibles. El Dios que destaca. El Dios que es notable. El Dios que es maravilloso. El Dios que es sobrenatural. Entonces, ¿quién vino a nacer a este mundo? A ver si están conmigo. ¿Quién vino a nacer entonces en este mundo? ¿Quién? ¿Pero quién? A ver si se pueden comparar los dos textos. El ángel de Jehová, el que habló con Manoa, el que le dijo a la esposa de Manoa, vas a concebir, vas a tener un hijo. Es el mismo que descendió al vientre de María. ¿No es maravilloso eso? Entonces, ¿quién vino a nacer en este mundo? El Dios eterno. Por eso, desde el comienzo le dijo, su nombre será ¿qué? Admirable. ¿Qué son algunas de las cosas admirables que Dios ha hecho? También la palabra admirable nos habla de un Dios de milagros, un Dios espantoso y un Dios maravilloso al mismo tiempo. ¿Se acuerdan lo que le dijo la esposa? Él tenía un aspecto que temible, porque ese es el Dios. Cuando se aparece el Dios delante de nosotros, es espantoso, y le vamos a demostrar dentro de un ratito. Pero vamos a ver algunos ejemplos de este Dios admirable. El primero es lo que vemos acá, el nacimiento de Sansón. Hace que una mujer que estéril pueda concebir. ¿Qué otro Dios en minúscula puede hacer eso? Hacer que una mujer estéril conceba. Ninguno. Acá no dice que él tocó con su varita a la esposa de Manoa. Otro caso, Sara. Este es mejor todavía, ¿no? Porque Sara no era joven. Sara tenía más de 90 años, como hemos visto ya la semana pasada. Y el ángel vino y le dijo a Abraham, el año que viene, Sara va a tener un hijo. ¿Qué hizo Sara? No se rió. Dijo, ¿una vieja como yo? Sí. Dios es admirable porque puede hacer que una mujer estéril conciba, puede hacer que una ancianita conciba, ¿no? ¿Qué más? Rebeca también era estéril. Ana era estéril, no podía tener hijos. Y este Dios admirable hizo una obra maravillosa en ellos, y ellos dieron a luz a hijos. Y el caso de María, la obra más maravillosa de Dios que nadie pudo explicar, ¿no? Hasta el día de hoy. No solamente es un Dios que hace estas clases de cosas difíciles,
pero también es un Dios de milagros. Admirable habla de cosas maravillosas que Él hizo. Mencióname algunas de las cosas que hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra. A ver, ahora ustedes pueden participar conmigo. Resucitó a los muertos. ¿Qué más? Sanó a enfermos. ¿Qué más? Echó fuera demonios. Dio vista a los ciegos. Dio pan a una multitud. Alimentó multitudes grandes con 5 panes y 2 peces. ¿Qué más? Caminó sobre las aguas. ¿Qué más? Transformó el agua en vino. ¿Qué más? Calmó la tempestad. ¿Qué más? ¿Cómo? Ya dijeron eso. Caminó sobre las aguas. ¿Tú puedes caminar sobre las aguas? Pero tú dices, por la fe lo puede hacer, ¿no? Entonces vas y caminas sobre las aguas del Océano Pacífico. Hizo muchos milagros. ¿Por qué? Se llamará su nombre, ¿qué? Admirable. Es un Dios grande. No era cualquier bebé que nació. Y Él demostró que era admirable, que era un Dios que puede hacer las cosas imposibles, posibles. Y dice la Biblia, no hay nada, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero también esa palabra admirable habla de un Dios espantoso, un Dios que infunde temor, un Dios que infunde reverencia, respeto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Daniel. Cuando el ángel de Dios apareció a Daniel, dice que sus rodillas empezaron a golpear contra el otro y él cayó como muerto delante de ese Dios. No pudo sostenerse en pie. No pudo ni hablar, perdió las fuerzas. Juan el apóstol, en el libro de Apocalipsis, él dice, cuando vi toda la manifestación del Hijo del Hombre, que hice, caí como muerto delante de él. Su apariencia es espantoso. Juan describe, era un hombre de pelo blanco, sus ojos eran como llama de fuego. Y imagínate, a veces en las películas cuando vemos eso decimos, qué feo. Pero era algo espantoso, una manifestación de todo su poder del Hijo del Hombre. Y nadie puede permanecer en pie delante de Él. Observe lo que dice la Biblia. Lo primero que vamos a hacer cuando paramos delante de Cristo, ¿qué dice la Biblia? Toda rodilla se doblará. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nadie puede parar en pie. Les muestro un ejemplo más. Cuando vinieron a buscar a Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Venía una multitud con Judas, con palo, con cadenas para aprisionarlo. Y Jesús les sale al encuentro. Y Él les hace la pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús. Y Él dijo, yo soy. Observen lo que dice la Biblia. Todos retrocedieron y cayeron. ¿Por qué? Porque se manifestó como el Dios admirable, el Dios espantoso. Pero también es un Dios, ese nombre significa maravilla. Admirable significa maravilla. Mencióname las maravillas de Dios. A ver, mencióname. En el mundo, acá en la tierra se habla de los 7 maravillas del mundo. Mencióname por lo menos 7 maravillas de Dios. No Machu Picchu, no, ¿qué es eso? A ver, ¿cuál sería una de las maravillas de Dios? ¿Cuál es? Su creación, el universo alrededor de nosotros. Tremenda obra de Dios.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento que hace anuncia la obra de sus manos. La Biblia, el libro de Job, está lleno de las maravillas de Dios, cómo Dios creó al mundo, cómo Dios, el libro de Génesis nos habla de cómo Dios a través de su palabra dijo, sea la luz, y la luz vino. Creó el sol, la luna, separó la tierra del agua. Cosas tremendas que Dios ha hecho. Y Él creó de la nada. No había materia prima. Ese es lo maravilloso de Dios. Acá en el mundo los hombres pueden crear cosas tremendas, maquinarias grandes, pero tienen necesidad de materia prima. Dios no. De la nada, Él hizo todo este universo. Y eso es lo que hace Dios, un Dios de maravillas. Nadie se puede comparar a Él. Ahora yo digo todo esto para que tú entiendas que ese bebé de María no era cualquier bebé. Y cuán olvidado es aquel bebé en nuestros días. La creación, ya hemos hablado de Adán y de Eva. La creación de los seres angelicales. Todos estos son maravillas de Dios. Otra obra maravillosa que Dios hizo en el Antiguo Testamento, cuando Él partió el Mar Rojo en dos, cuando Él partió el río Jordán en dos, para que su pueblo puede pasar a conquistar, para que su pueblo pase a libertad. Otra obra maravilla que Dios ha hecho cuando Él trasladó a Elías en carros de fuego, cuando Él alimentó al profeta por medio de cuervos que son carnívoras y ellos traían la carne para Él. Imagínate, estás con hambre y te dan un lomo saltado recién hecho, fresquecito, y te dice, llévalo de la cocina a la casa del pastor. Te aseguro que ese olor que sale es una tentación natural que viene, ¿no? Tengo que comer algo. No creo que el pastor va a poder todo. No creo. Vas a comer algo de la carne. Así estaban esos cuervos. Estaban con hambre y llevaban ese lomito saltado para Elías. Y a ellos les gusta la carne y querían saborearlo. Nada. Obras de Dios. ¿Qué más hizo Dios? Calmó la tormenta. Cuando hubo una tormenta que se levantó, Jesús lo único que se levantó del sueño hizo así: calma, que haya bonanza. Y el viento, el mar, le obedeció. Porque Él es ¿qué? Admirable. ¿Será su nombre qué? ¿Se llamará su nombre qué? Admirable. ¿Qué es admirable? Dios destacado, un Dios notable, un Dios maravilloso, un Dios que hace cosas grandes, difíciles, imposibles. Es un Dios de milagros, un Dios espantoso, pero también un Dios de maravilla. ¿Qué es imposible para ti? ¿Qué es lo que tú crees que tú nunca puedes hacer? Yo quiero que esta Navidad tú te acuerdas, si tú eres hijo de Dios, que tienes a un Dios admirable dentro de ti. Y que es a través de Él, adorándole a Él, confiando en Él, que vas a poder hacer cosas grandes para la gloria y honra de Dios. Se llamará un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El Dios eterno se hizo hombre y vino a nacer como un hijo de la Virgen María. Pero no era cualquier bebé. Su nombre fue llamado ¿qué? Admirable.
el Dios de los imposibles, el Dios grande, el Dios que hace cosas grandes, maravillosas. ¿Qué es lo imposible para ti? Quizás me dice, bueno, yo vengo orando años para que Dios haga algo tremendo en mi vida. Este será el momento de tomar tiempo en esta Navidad y de adorarle a Dios, porque el Dios que está en ti es el Dios admirable. El mismo Dios que habló a Manoah y a su esposa, el mismo Dios que hizo maravillas delante de su pueblo Israel, es el mismo Dios que vive dentro de ti y de mí. ¿Lo creemos? Porque si no lo creemos, entonces nuestra adoración de Navidad es Papá Noel, es regalo, es el panetón, pero no el verdadero Dios que se hizo hombre por nosotros para salvarnos. ¿Y cuál es la obra más maravillosa que Dios ha hecho? La obra más tremenda, ¿cuál es? La salvación. Una de las maravillas de Dios, la salvación, por medio de Jesucristo. Y ese bebé vino a este mundo no solamente para nacer y decir que es el Dios admirable, vino con un propósito firme. ¿Cuál era? Ir a la cruz. Navidad, Pascua, el nacimiento y la muerte de Cristo. Él vino a nacer para morir en la cruz. ¿Y por qué vino a morir? Por nosotros. Porque nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Nosotros estábamos condenados por nuestros pecados. Y Dios mandó a Cristo, a Jesús, el Salvador del mundo, para salvarnos de nuestros pecados. No había otro propósito de su muerte. Él tenía un solo propósito: de morir en tu lugar y en mi lugar. Y cuando Él subió a aquella cruz, Él cargó tus pecados y mis pecados sobre su hombro. Y allí lo clavó consigo y juzgó nuestros pecados delante de Dios. Él derramó su sangre haciendo el sacrificio más perfecto que Dios demandaba por nuestros pecados. Y murió en aquella cruz. Y lo sepultaron en una tumba de ricos. Pero ni la muerte ni la tumba le retuvo. Al tercer día Jesús resucitó con poder. ¿Por qué? Su nombre es ¿qué? Admirable. Mencióname otra de las maravillas de Dios. Acabo de decirlo. ¿Cuál es? Resucitó de la muerte, venció la muerte, venció el pecado. Y no hay nada imposible para Dios. ¿Puede Dios salvar una vida que está totalmente entregado al pecado y a la perversión? Claro que sí. Él es el Dios admirable. Y su nombre se llamará ¿qué? Jesús. Porque Él vino para salvar al más vil pecador. ¿Puede Dios salvar a tu hijo, tu hija rebelde que no te escucha? ¿Que vienes años orando por ese esposo abusador? ¿Por ese esposo drogadicto, borracho? Sí, Dios puede, porque para eso vino Jesús. Murió y resucitó. ¿Para qué? Para dar vida a los pecadores. ¿Dios te dio vida a ti? ¿Ya tienes vida eterna? Si no tienes vida eterna en esta mañana, entonces Dios quiere darte vida ahora, en este mismo instante. Pero tú tienes que venir y creer de que ese bebé no era cualquier bebé. ¿Era quién? Cristo, el enviado de Dios. ¿Era quién? Jesús, el Salvador del mundo. ¿Era quién? Dios grande, el Dios admirable, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios creador del universo,
el Dios creador del hombre y de la mujer, el Dios creador de los seres angelicales, es ese Dios que caminó sobre esta tierra por 30 y pico de años. Fue ese Dios a quien el mundo pecador agarró y lo clavaron contra un madero, para decir: hay que quitar a este hombre de encima, porque este hombre mucho dice lo que nosotros hacemos y no lo podemos soportar. Fue ese mismo Dios quien derramó su sangre en el Calvario por tus pecados. Y ese Dios murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó con poder. Y un día dice que Él va a volver a este mundo, ya no para morir en una cruz, sino para reinar. En ese Dios yo he creído. ¿En qué Dios has creído tú? ¿O en qué Dios estás creyendo? Ese es el verdadero significado de la Navidad. María no comió panetón. María no tomó chocolate caliente. María no comió un pedacito de lechoncito que estaban comiendo. María no recibió ningún regalo. Recibió un pesebre, paja, quizás su mantita que ella viajaba. Ese fue el primer Navidad. ¿Por qué lo hemos cambiado? ¿Por qué hemos caído en el engaño de Satanás de que ponemos tantas cosas alrededor de Navidad y perdemos el significado del Dios eterno que vino a este mundo a nacer para salvarme a mí y a ti de la condenación eterna? Yo dije que iba a cubrir 2 nombres, pero ya son las 10. Voy a parar acá, para que pensemos en el Dios admirable, el Dios de las maravillas, el Dios espantoso, pero también es Jesús. Y Él se destacó y fue notable de su obra que Él vino a hacer: morir para salvarte a ti y a mí y a todos. Vamos a orar. Señor Dios, en esta mañana tenemos que pausarnos delante de tu presencia y meditar de que muchas veces nosotros mismos, como hijos tuyos, no hemos puesto el énfasis verdadero de la Navidad en la persona de Cristo. Y estábamos esperando un regalo, estábamos esperando el panetón, el chocolate, estábamos viendo otras cosas que han ocupado más tiempo de nuestra atención, de nuestra mente, de nuestro corazón, en vez de que Cristo sea todo el centro de la Navidad. Señor, las personas, el mundo piensa que es una fiesta religiosa, otros quieren tener tiempo de vacaciones, pero para nosotros, aquellos que hemos sido redimidos, Navidad es Cristo. Y que en verdad esta Navidad, que cada uno de nosotros podemos tomar tiempo para adorar a Cristo, para agradecer al Dios eterno por la obra maravillosa que Cristo vino a hacer, de traernos la salvación, el perdón de pecados y manifestar tu amor, tu gracia y tu misericordia hacia la humanidad. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón y queremos pedirte, oh Dios, que tú obres en cada vida. Quizás hay personas en esta mañana que no te conocen como el Salvador todavía de sus vidas. Oro, Dios, para que tú puedas tocar esas vidas y que puedan entender de que Jesús vino a este mundo para salvarle a ellos, a él, a ella.
personalmente. Así con las cabezas inclinadas, quizás estás aquí en esta mañana y ya has escuchado lo que Cristo vino a hacer por ti. Y tú me dices, pastor, yo quiero a Cristo. Yo quiero el verdadero perdón de pecados. Tú puedes hacerlo ahora mismo ahí en tu corazón. Voy a darte la posibilidad de orar. Si quieres, hazlo como tu oración de fe, pero con sinceridad, dile ahí en tu corazón, Dios, en esta mañana yo reconozco que soy un pecador, una pecadora. Pero en esta mañana entendí que Cristo, el Dios eterno, vino a este mundo para salvarme a mí de mis pecados. Y yo creo eso con todo mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Y Jesús, te pido que tú entres en mi vida y me salves. Dile así con esas palabras sencillas: Jesús, yo creo en ti. Yo creo que lo que tú has hecho en la cruz fue por mí. Jesús, ven a mi vida y sálvame en esta mañana. Dame la vida eterna. Dame el perdón de mis pecados. Quizás hay alguien que con toda sinceridad hizo esta oración. Quiero orar por ti, pedir la bendición de Dios por ti. Te quiero pedir un favor, indícamelo levantando tu mano y bajarlo, y yo voy a verlo desde acá. ¿Hay alguien así? Levante tu mano ahí donde estás sentado. Sí, gracias a Dios. ¿Quién más? Sí, gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Que me dice, pastor, en esta mañana yo estoy aceptando el regalo de Dios, Jesús, para mi salvación. Padre, en esta mañana una vez más queremos darte gracias por la obra de la salvación que tú has hecho en nuestras vidas y por estas vidas. Pido tu bendición y que cada hijo tuyo puede andar contigo en temor, en reverencia, sabiendo que ese Dios admirable, ese Dios creador del universo, de la humanidad, es el mismo Dios que vive dentro de ellos y puede hacer cosas grandes. Que nuestra admiración crezca para ti, a ti en esta mañana. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.